7 de la mañana con 34 minutos, 7:34 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Tenemos el gusto de saludar con don Rafael Lucero, él es asambleísta, jefe de bloque de Pachacuti, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta Lucero? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Finalmente el contralor subrogante Pablo Celi ha presentado su renuncia mientras se desarrolla este proceso judicial que le enfrenta por presunta delincuencia organizada. Ayer, voceros del mismo Consejo de Participación, entidad nominadora de esta autoridad del Estado, reconocieron que el encargo que se ha hecho al señor Riofrío en la Contraloría es ilegal y es ilegítimo. Ustedes han planteado una nueva solicitud de juicio político en contra del ex contralor Pablo Celi con la renuncia. ¿Qué nivel de importancia, qué nivel de validez va a tener este proceso de interpelación en contra del señor Pablo Celi, este nuevo proceso de interpelación, si es que no se junta con el que ya está solicitado por el asambleísta Lloret? ¿Qué importancia tiene ya un proceso de interpelación cuando el funcionario ha renunciado? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos ustedes. Gracias por la invitación para poder compartir los acontecimientos políticos y las acciones que venimos desarrollando en la Asamblea Nacional. Por supuesto, el movimiento Pachacuti había planteado desde el inicio que vamos a ser muy exigentes en el ámbito de la lucha contra la corrupción, y por esa razón hemos iniciado a hacer todo un proceso de investigación. No podemos llevar a un juicio político porque nos contaron, sino porque necesitamos tener la investigación respectiva, la documentación necesaria para poder demostrar que los hechos que estamos interpelando son reales, son concretos, tienen las pruebas necesarias. Por esta razón, nosotros en el ámbito del defensor del pueblo, que está presentado también por un asambleísta de Pachacuti, lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir buscando documentación que permita llegar a la interpelación política en la Asamblea Nacional. Luego, con el contralor Pablo Celi y Valentina Zárate, son temas que hemos decidido buscar también información a fin de presentar al pueblo ecuatoriano y a la Asamblea Nacional la documentación, las pruebas respectivas, donde se demuestre que el contralor Pablo Celi estuvo despachando desde la cárcel, donde se demuestre que Valentina Zárate estuvo despachando sin ser ya encargada, porque ustedes entenderán que el encargo de ellas permaneció el 12 de junio, y de ahí para adelante siguió despachando. Todas estas pruebas se necesita tener para interpelar en la Asamblea Nacional el juicio político que hemos llevado. Esto no deja sin efecto el juicio político o la presentación de las pruebas que lo ha hecho el asambleísta Lloret. Al contrario, nosotros queremos, en su debido momento, la Comisión de Fiscalización, si así cree conveniente unificar los juicios. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, no es con el ánimo de protagonismo, sino es con el ánimo de aportar al país la claridad absoluta y la lucha contra la corrupción. Una vez que ha renunciado el contralor Celi, asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Digamos, ¿se vuelve un saludo a la bandera o no el proceso de juicio político? Sé que tienen hasta un año después, pero digamos, ya ha renunciado al cargo, ¿la censura se vuelve un saludo a la bandera o no? ¿Cómo lo asume usted? Bueno, el contralor, o el ex contralor, lo podríamos decir ya, ha renunciado porque se le ha ido cerrando los caminos. Todos los caminos se le ha ido cerrando, y lo que ha hecho el día de ayer lo debería haber hecho apenas entró a la cárcel. O sea, ayudar al país. Si es que se creía ecuatoriano, convencido, como él decía, tenía que renunciar apenas ingresó a la cárcel y no esperar que se le cierren los caminos. Vamos a seguir. Si bien es cierto en este momento que él renunció, no quiere decir que ya se quedó todo, se fue a foja cero, no, al contrario. Vamos a seguir demostrando al país que hemos iniciado un trabajo de fiscalización, hemos iniciado un trabajo de lucha contra la corrupción con todos los actores que tengan que a su debido momento tengamos que hacerlo. Vamos a seguir el trámite, quizás perdió efectividad, pero esto no quiere decir que nosotros vamos a colgar, a cruzarnos de brazos y dejar que las cosas pasen. Al contrario, vamos a seguir demostrando al país qué es lo que sucede con el ámbito de la lucha contra la corrupción. El proceso en contra de la ex subcontralora Valentina Zárate, ¿qué sentido tiene? Ya ha hecho la aclaración respectiva, les ha dicho que no ha suscrito ningún documento más allá de del tiempo que le permitió cuando estaba en el cargo de contralora subrogante del subrogado. ¿Qué van a hacer ahí al respecto? ¿Qué decir frente a estas declaraciones de la señora Zárate? Bueno, cuando ya se encuentran descubiertos
tratan de hacer aclaraciones al país. ¿Por qué no lo hicieron antes? La pregunta es por qué esperaron que se tenga la documentación respectiva, las pruebas necesarias para demostrar al país lo que estuvieron haciendo. Entonces ahora las aclaraciones que ellos estén haciendo de pronto tendrán legitimidad para ellos, pero para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano no. Nosotros vamos a continuar con este trámite independientemente de las aclaraciones que ellos lo pudieran hacer en su debido momento, con razón o sin razón, pero las pruebas son claras y ellos estuvieron fungiendo de autoridades sin serlo. Doctor, asambleísta, una de las cosas que en este momento a los ecuatorianos más nos inquietan es cómo solucionar esta cefalía que está atravesando la Contraloría. Estamos con un, con un contralor subrogante posesionado por Celi desde la cárcel 4, ¿es o no es el señor Riofrío el contralor? ¿Cuál es la institución que debe darle la salida política de la que habló el otro día el Procurador General del Estado a la Contraloría para elegir finalmente un funcionario que se haga cargo de este organismo? El señor Riofrío fue, entre comillas, encargado por un contralor que estuvo en la cárcel y que está en la cárcel aún. Eso automáticamente significa que no es legal ni legítimo. Luego de eso, por supuesto, hay un vacío jurídico que está ahí, que no fue contemplado, de que falte el contralor, después falte el subrogante y tengamos este vacío jurídico, y la entidad nominadora, que es el Consejo de Participación Ciudadana, no tenga el instrumento legal para poder encargar, si es que fue el caso respectivo, y por supuesto estamos en este momento abocados, tanto la entidad nominadora como es el Consejo de Participación Ciudadana o la Asamblea Nacional, que es la que interpreta la ley. Necesitamos tener, ahí hay varios pedidos, entre ellos el pedido que lo ha hecho ya el Consejo de Participación Ciudadana, que la Asamblea impulse un proyecto de ley interpretativa. Esto estamos ventilando ya en el ámbito jurídico de la Asamblea Nacional y veremos si es que esto lo podemos hacer de manera inmediata, contemplando también los tiempos, porque recordemos que esto requiere de un tratamiento, de presentar el proyecto, de calificar en el CAL, de pasar a la comisión respectiva. Claro que también podemos hacerlo en menos tiempo, en un lapso de un mes, no, menos de un mes no lo podemos hacer. Esto significa que este tiempo, ¿quién va a estar al frente de la Contraloría General del Estado? O sea, es un tema que el día de ayer estuvimos analizando los jefes de bancada, analizando junto al equipo jurídico de la Asamblea Nacional a ver cuál sería. Pues pensamos que el día de hoy o mañana máximo nos sentaremos a conversar, a llamarle al Consejo de Participación Ciudadana para buscar juntos una salida jurídica que permita no dejar en acefalía la Contraloría General del Estado, que es lo que está causando daño en el país. Y para usted, ¿cuál es en lo personal, asambleísta Lucero, cuál es la mejor opción? ¿Cómo cree que se debe resolver este caso? ¿No puede el Consejo de Participación encargar la Contraloría a alguien técnico que vaya allí a hacer el control que necesita esa entidad y no dejar la Contraloría en manos de gente cercana al Contralor, al ex Contralor Celi, que está siendo procesado por presunta delincuencia organizada? En este sentido, yo personalmente había manifestado ayer que el Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente nominador de estas autoridades, debe reunirse en pleno, elaborar un reglamento de encargo y encargar. Y que desde la Asamblea también se brinde todo el respaldo respectivo para poder ir construyendo lo siguiente. Lo siguiente sería el término, paralelamente ir trabajando en el tema del proyecto de ley de la resolución interpretativa, y esto permite avanzar. Y mientras tanto se puede encargar por unos par de días, pero eso tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana, mientras la Asamblea va cumpliendo los tiempos que son necesarios y legales para impulsar este proyecto de ley interpretativa. Entonces, yo creo, había dicho ayer que el Consejo de Participación Ciudadana también tiene que poner su parte y no decir la Asamblea solucione y la Asamblea esperar que solucione el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que si los dos nos sentamos y decimos, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana interinamente elabora un reglamento de encarga por unos par de días hasta cuando la Asamblea Nacional pueda ya presentar el proyecto de ley interpretativa, saldríamos de este problema. Asambleísta, en los últimos días, y esto es algo que yo me enteré por Licenia además, se ha comentado mucho de que podría ser quien llegue a la Contraloría la señora Dora Ordóñez, que fue funcionaria del gobierno de Lenín Moreno. ¿Usted considera que debe ser alguien vinculado al actual, al anterior o al anterior gobierno quien esté en la Contraloría, o debemos ya buscar una persona que le dé cierta independencia en sus actuaciones a este organismo?
El accionar político en el Ecuador ha causado mucho daño a las arcas fiscales del país. La corrupción ha venido desde ese espacio. Han venido los gobiernos que han puesto esas autoridades vinculadas. Lo que han hecho es solapar las malas acciones de estas autoridades, y ahí estamos muy claros en un problema institucional fuerte en el país. Personalmente, los asambleístas de Pachacuti, y creo que el pueblo ecuatoriano requiere de que si se tiene que encargar, se encargue a una persona profesional, que existen muchos en el país, con una amplia experiencia, con una amplia trayectoria, pero también con una conducta de su vida intachable, que permita devolver la confianza en la Contraloría, que permita devolver la instancia de control que se requiere para combatir la corrupción en el país. Yo no tengo la suerte de conocerle a la señora abogada, me parece que es Flor Ordóñez. He escuchado que se dio un planteamiento, pero nosotros hemos dicho que en el momento que se vaya a encargar, se tiene que encargar a alguien que de verasmente demuestre la conducta intachable en el país y pueda garantizar la transparencia. Asambleísta, en otro tema, el bloque de Pachacuti ayer rechazó este programa de televisión que se pasa por TC Televisión, el programa La Posta 3X, en el que se hace un ataque directo al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, en el que se ha utilizado incluso un insulto, haciendo un acróstico, y se le ha tildado de mil maneras al señor Leonidas Issa. Esto ha provocado una serie de reacciones en redes sociales, de rechazo, de condena, así como pronunciamientos de las máximas autoridades del Estado. Y hoy estos periodistas, lejos de ofrecer una sincera disculpa a la persona que ha sido agredida, lo que están tratando de hacer es de sembrar miedo, diciendo o acusándole indirectamente a él, el sector que él representa, que en este caso es el sector indígena, de posibles amenazas en su contra. ¿Cómo mira usted esta situación por la que estamos viviendo como sociedad, con este odio que no para y el ataque del que ha sido víctima el señor Leonidas Issa? Un 90% de los ecuatorianos, sin temor a equivocarme, rechazan estos actos cobardes, así, literal, cobardes de personas que creen tener la razón tras de un micrófono, tras de unas cámaras, y hacer lo que hicieron. Por supuesto, rechazamos rotundamente, no compartimos para nada. El día de ayer apenas abocamos conocimiento de los hechos. Había conversado con el asambleísta Juan Fernando Flores, que es jefe de bancada de Creo, y habíamos dado a conocer nuestro malestar. Inmediatamente habíamos pedido que tienen que hacer un pronunciamiento de rechazo desde el gobierno. No es posible que en donde nos decían el país del encuentro, el gobierno del encuentro, y sucede este tipo de hechos que son reprochables, que inducen a la violencia, que inducen al racismo, en un país donde necesitamos la unidad del pueblo ecuatoriano para salir de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis política. El país, necesitamos la unidad, no podemos seguir alimentando este tipo de cosas, y peor aún, en un medio de comunicación que pertenece al pueblo ecuatoriano por el momento. O sea, TC Televisión no es privado, no es del presidente de turno, es del pueblo ecuatoriano. No se puede permitir. Hemos pedido que se eleve las sanciones respectivas a quien se tenga que sancionar. No se puede tolerar esto, y de eso la gran mayoría del pueblo ecuatoriano ha rechazado, y agradecer la solidaridad que han tenido con nuestro presidente de la CONAIE, que es el compañero Leonidas Issa. Ahora, el gobierno, el primer proyecto de ley que ha enviado a la Asamblea Legislador es un proyecto para desmontar la ley de comunicación, y casi que es una ley de medios, ¿no? Porque parecería que entender del gobierno, en este país tenemos periodistas y medios de comunicación muy comprometidos con la verdad. Entonces esos apuntan a la autorregulación. ¿Usted cree que en el caso de La Posta y de estos dos periodistas, Vivanco y Boscán, hay, digamos, al menos una esperanza de que puedan someterse a ejercicios de autorregulación? ¿Qué van a hacer ustedes con ese proyecto de ley que ha enviado el gobierno? El proyecto de ley que envió el gobierno se está dando tratamiento respectivo. No se va a aprobar lo que él dice. En la Asamblea Nacional hay que debatirlo hasta la saciedad. Este proyecto de ley tendremos que hacer los aportes respectivos, hacer un análisis social, un análisis
de ustedes como medios de comunicación, escuchar también las voces de ustedes. Uno de los planteamientos que ha hecho el movimiento es socializar todos los proyectos de ley existentes a fin de que podamos también tener el aporte de la ciudadanía. El aporte de la participación ciudadana es importante en la formulación de leyes. Si bien es cierto, el gobierno ha presentado su proyecto que está haciendo un análisis jurídico y por supuesto también un análisis político, y a su debido momento, cuando ya se tenga que pasar el informe, nosotros haremos los aportes respectivos, pero no será lo que el gobierno dice, sino lo que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano necesita, y más que nada se necesita que se garantice la libertad de expresión, pero no esa libertad de expresión donde se estigmatiza al ser humano, donde se estigmatiza al ecuatoriano, sino esa libertad de expresión que garantice dar las noticias en el momento que tiene que dar y hacer opinión pública, opinión política, opinión social, siempre que sea en beneficio de garantizar la transparencia que necesita este pueblo ecuatoriano. Asambleísta Lucero, ¿usted cree factible la autorregulación? Estamos viendo con esta evidencia que no es así, porque la autorregulación se la hace antes de poner al aire un programa, en la planificación del programa, no posterior, cuando ya se ha lanzado este asunto tan desagradable en contra de una persona. ¿Usted cree que es necesario tener una ley de comunicación donde se ponga, no quiero decir límites, pero sí se ponga como primera cosa el respeto a los derechos humanos? Tiene que haber una ley donde garantice el respeto al derecho humano y ponga las reglas del juego. Así de literal. No se puede dejar que se autorregule. Si ahora, que aún todavía está la ley de comunicación donde existen sanciones, sucede este tipo de cosas, ¿qué será cuando se apruebe una ley en la Asamblea que se garantice la autorregulación? Será lo que está pasando ahora. Entonces, por eso es necesario que en la ley existan reglas del juego que digan hasta dónde tienen que llegar, hasta dónde se garantiza la libertad de expresión. Y cuando le pasen esos límites, pues listo, tendrán que ser sancionados a través de la justicia. Son temas que se tienen que ir debatiendo y que nosotros no vamos a dejar paso de que se pretenda decir, es que autorregúlense con estos problemas que acaban de suceder, peor aún todavía. Mirar lo que ha sucedido en estos días, en el caso específico de Leonidas Issa, y estos mensajes discriminatorios y de odio que se han promovido en su contra, digamos, partiendo de lo que ocurrió en el pasado, porque para eso acá vemos que incluso las propias instituciones son expertas, ¿no? Yo me hubiera esperado, no sé si tuviste, Licenia, el comunicado del Cordicom. O sea, en vez de partir cuestionando lo que sucedió el domingo, dicen no repitamos los errores del pasado. O sea, porque no se pueden sacar el trauma del correísmo de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo se solucionan los problemas de ahora? Los que se están repitiendo ahora, los que se están dando ahora, que ya tenemos una ley que no se aplica y una ley que se va a desmontar si es que ustedes dan paso en la Asamblea a la aprobación de ese proyecto que ha enviado el gobierno. Además, una ley que no tiene reglamento. Hay que recordar que una de las primeras cosas que se hizo cuando se empezó esta administración gubernamental es eliminar ese reglamento. Entonces no se puede aplicar aunque exista ley. Así es, existen temas que son de preocupación y que han salido a flote en este momento. Por supuesto, creo que el tema del pasado ya pasó. Eso hay que tenerlo para evaluarlo, porque hay que corregir errores si es que se lo tiene que corregir. Creo que el gobierno en este momento está en un punto súper importante de tomar cartas en el asunto. Sí, hubiésemos querido que hubiese sido más drástica los pronunciamientos de parte del gobierno, no lo han hecho. Nosotros seguiremos a la expectativa de lo que sucede. Vamos a reservarnos el derecho. ¿Tenemos algún...? De quien sea. No le escuchamos la última parte, asambleísta Lucero, que se reservaban el derecho a que tuvimos alguna pequeña imperfección en su señal de internet. Nosotros nos reservamos el derecho de seguir las acciones respectivas en el momento que se tenga que hacer, ya sean políticas o sean judiciales. Nos reservamos el derecho porque no podemos permitir que esto siga sucediendo en el Ecuador. En otro punto, asambleísta Lucero, Pachacuti, sus asambleístas, sus líderes, incluso los líderes del movimiento indígena, durante muchas ocasiones nos han dicho que estaban en contra del acuerdo del CIADI. Sin embargo, cuando se intentó tratar ese tema, entiendo que ustedes se abstuvieron. Han señalado que van a volver a topar el tema o van a proponer un cambio en el orden del día, en una sesión del Pleno de la Asamblea, para que se analice. ¿Cuándo lo van a hacer?
Nosotros nos abstuvimos en esa votación porque había temas importantes que tratar ese día, como era el tema del juicio político al exministro Ortiz. Y era un tema importante que teníamos que debatirlo hasta la saciedad y terminar la sesión. No podíamos dejar que se suspenda la sesión, y llegamos a un diálogo al interno en la asamblea entre jefes de bancada que todos los pedidos de cambios del orden del día se retiren para tratarlo en la siguiente sesión. Sin embargo, UNES se sostuvo con su pedido y nosotros tocó decir, en este momento, así habíamos quedado, no es que no nos interese el CIADI, nos interesa, no estamos de acuerdo con el tema de la firma del acuerdo, no estamos de acuerdo con el tema del financiamiento que lo hace la Contraloría, pero habíamos dicho, hay temas importantes en el país. Sin embargo, hoy hay de nuevo el pedido del cambio del orden del día con el mismo tema para la sesión del pleno del día de hoy. Hemos dicho, en esta vez vamos a dar paso porque necesitamos que esto se ventile en el pueblo ecuatoriano y poder avanzar en los trámites respectivos. ¿Usted es partidario de que la Asamblea se pronuncie sobre el acuerdo al CIADI, pese a que la Corte Constitucional ha dicho que no es necesario? Es necesario que la Asamblea Nacional se pronuncie, ahí está representado el quehacer político, ahí están representadas las fuerzas políticas del país a través del voto popular, es necesario que se pronuncie, si bien es cierto, lo que resuelve la Corte Constitucional es de ejecución, no es de consulta, pero es necesario que la Asamblea Nacional se pronuncie en este ámbito del CIADI. ¿Tienes más preguntas? Le queremos agradecer, legislador, por su tiempo, por su apertura, por la información que nos ha proporcionado, al legislador jefe de bloque de la bancada de Pachacuti, y el señor Rafael Lucero, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, asambleísta Lucero. Muy amable. A ustedes muchísimas gracias por el tiempo. A usted muy amable. 7:58, tiempo de una pequeñísima pausa. Enseguida regresamos para continuar con más entrevistas en Punto Noticias a través de Pichincha Universal.